Hola amigos, buenos días. Otra vez los saludo en esta cápsula de salud para que hablemos de salud. El día de hoy decidí poner juntas, con base en sus solicitudes en la página de Facebook, de Twitter, decidí poner juntos tres temas que yo creo que pueden ser muy similares en explicación y se pueden abordar dentro de una sola cápsula el día de hoy. El primer tema del que quiero que platiquemos es de Alzheimer y la utilización de antioxidantes para prevenir Alzheimer. ¿Esto es cierto? ¿Funciona? El segundo tema del que quiero platicarles es también la utilización de suplementos alimenticios o de vitaminas, de multivitamínicos. Y el tercer tema del que me gustaría platicar con ustedes el día de hoy es de algo que está muy de moda y a mucha gente le gusta este, eh, consumir este tipo de alimentos, que son los alimentos orgánicos, aquellos que tienen una etiqueta que son orgánicos y que definitivamente lo único que los distingue, bueno, pues es que son muchísimo más caros. Entonces vamos a platicar de estos tres aspectos el día de hoy y vamos a ver cuál es, no es mi opinión personal, es la opinión basada en los hallazgos científicos hasta el día de hoy, que de qué manera se sustenta. Es más bien una creencia, es una moda, o realmente hay hallazgos, hay estudios científicos que sustenten lo que la gente piensa y lo que la gente habla. Y lo que incluso, bueno, pues quienes promocionan este tipo de productos eh, pueden ofrecer. Hay una ventana, tanto en México como en Estados Unidos, hay una ventana de oportunidad que las personas que producen multivitamínicos, suplementos alimenticios, alimentos orgánicos aprovechan. Y esto es que no están regulados este tipo de alimentos o este tipo de suplementos, no están regulados en México por una disciplina muy estricta de la Federal de Registro, la COFEPRIS, y aquí en Estados Unidos la Administración de Drogas y Alimentos, no supervisan estos, son suplementos alimenticios que a menos que una persona levante una queja, levante una demanda en la COFEPRIS o aquí en Estados Unidos en la FDA, se hace un seguimiento. Si no, bueno, pues ahí en la etiqueta claramente lo dice tanto en México como en Estados Unidos y muchos países, es responsable del uso de ese suplemento quien consume el suplemento, no quien lo fabrica. Entonces es muy importante para que ustedes puedan ser responsables y puedan utilizar algún producto con responsabilidad, pues que tengan la mayor información por si deciden finalmente utilizar un producto como estos. Entonces, primero vamos a platicar respecto a los antioxidantes y la enfermedad de Alzheimer. Primero, una aclaración, la enfermedad de Alzheimer es lo que antes se conocía como demencia senil. Referirse ahora a la enfermedad de Alzheimer como demencia senil es una falta de actualización en terminología, pero es prácticamente lo que antes se conocía como demencia senil. La enfermedad de Alzheimer durante mucho tiempo, e incluso en publicaciones médicas, se vinculó con los procesos de oxidación, los procesos de envejecimiento, cuando nosotros nos vamos haciendo viejos. Eh, se van oxidando algunos tejidos y algunos procesos dejan de funcionar de la manera en la que funcionan. El deterioro se presenta en la piel, se nos cae el pelo, nos salen canas, nos salen arrugas, una serie de cosas, y el cerebro no es la excepción. Entonces, el cerebro tiene algunos cambios. Se trató de vincular, hacer una relación causa-efecto con los procesos de oxidación cerebral y la enfermedad de Alzheimer. Eh, se realizaron estudios principalmente con el uso de antioxidantes. Uno de los antioxidantes más conocidos es la vitamina E. Se utilizaron vitamina E para hacer estudios y también se utilizó otra sustancia que se postula como un antioxidante importante, que es el selenio. Se empezaron a hacer estudios respecto a esto y se encontró, incluso muchos de estos estudios se tuvieron que detener porque lo que se empezó a ver es que, por ejemplo, el selenio eh, incrementaba la frecuencia de diabetes tipo 2 en pacientes mayores de 65, 67 años, que era la población que se había seleccionado para hacer este estudio, que se llamaba SELECT, específicamente este estudio, por sus siglas en inglés. Entonces tuvieron que detener el estudio porque empezaron a ver que el darle selenio, el grupo de personas que estaban recibiendo selenio, tenían una alta tasa de diabetes tipo 2
comparada con el grupo que no lo estaba tomando. Entonces tuvieron que suspender ese brazo del estudio. Y también el brazo del estudio que utilizaba vitamina E, porque empezaron a ver que los pacientes, los hombres que estaban involucrados en este estudio, que estaban tomando altas concentraciones de vitamina E, empezaban a presentar cáncer de próstata. Entonces tuvieron que detener el estudio. Y al final, las personas que quedaron en el estudio, pues se concluye que no hay evidencia científica, no hay una relación entre el uso de antioxidantes y la frecuencia, la presentación, la incidencia y la prevalencia es decir, de nuevos casos y de casos totales de enfermedad de Alzheimer. Entonces no se justificaba seguir utilizando antioxidantes para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Entonces no hay un sustento real, no hay un sustento científico para que utilicen no solamente vitamina E o selenio, ninguna otra sustancia que esté postulada como un antioxidante, porque no hay una evidencia científica. Esto es una creencia. Lo que sí se ha encontrado es que el cerebro es una estructura que tiene una conducción nerviosa que también se activa por la producción de sustancias químicas. El cerebro funciona por la unión entre dos neuronas que se llama sinapsis, porque se comunican ya sea de manera eléctrica o se comunican de manera química. Y estas vías de comunicación son como la ruta favorita que nosotros elegimos para ir a determinada zona. Si nosotros vemos que una ruta nos lleva mucho más rápido a determinada zona de la ciudad, la vamos a empezar a utilizar con mayor frecuencia. Es por eso que lo que sí se recomienda es que hagamos ejercicios mentales. La lectura es extraordinaria para prevenir la enfermedad de Alzheimer, el utilizar juegos que ejercitan la memoria y la inteligencia, la sagacidad y la velocidad de pensamiento, como sería el Sudoku, estos jueguitos que suman números y que tienen que dar el mismo número al final de la casilla, al fondo y en la esquina inferior de derecha. Y ese tipo de juegos que activan el cerebro, eso mantiene estas vías de comunicación en el cerebro patentes, vigentes, porque si no, hay muchas vías en el cerebro que no utilizamos y que se van a bloquear y se van a dejar de utilizar. Y no es que se atrofien como un músculo, simplemente son caminos que nuestro cerebro no sabe recorrer. Es como cuando nosotros realizamos unas técnicas de respiración para disminuir los procesos de ansiedad, nosotros le vamos enseñando a nuestro cerebro qué es lo que tiene que hacer. Y entonces al ensayar estas vías, nuestro cerebro las utiliza con mayor frecuencia y entonces es una ruta familiar y así el cerebro se acostumbra a estar pensando, a estar recordando, también a hacer juegos de memoria. Recuerden que lo que primero se pierde en la enfermedad de Alzheimer es la memoria reciente. A ustedes difícilmente se les va a olvidar en qué casa vivieron cuando eran niños, cuál era su dulce favorito, cuál fue la escuela a la que fueron en la primaria. Lo primero que se va a olvidar son cuestiones prácticas de los últimos 3 o 4 días, donde dejaron el coche, por qué salí de la casa, estoy manejando por esta avenida, pero no sé ni a dónde voy ni por qué salí. Entonces, ese tipo de cosas son las que se van a ir olvidando. Por eso es muy importante realizar ejercicios mentales. Eso sirve de manera comprobada muchísimo más que utilizar cualquier otro tipo de sustancia que previene la enfermedad de Alzheimer por procesos de oxidación, lo cual no está comprobado y bueno, pues eso pasa del terreno de la ciencia, lo pasamos al terreno de la fe y la fe no corresponde, la salud no corresponde a la fe, la salud se fomenta con hechos científicos. Entonces yo principalmente no les recomiendo que tomen ningún antioxidante para prevenir la enfermedad de Alzheimer porque no sirve para nada. Lo único que van a estar causando, bueno, pues enriqueciendo los bolsillos de quien lo fabrica. Segundo lugar, los suplementos alimenticios. Al menos que esté demostrado que nosotros tenemos una deficiencia nutricional, una deficiencia en la absorción de algunos nutrientes a nivel intestinal, o que tenemos alguna anemia por deficiencia de vitamina B o ácido fólico, o alguna cuestión de este tipo específica, y tomemos el suplemento específico, no hay un gran beneficio demostrado tomando suplementos alimenticios o multivitamínicos o sustancias de este tipo. No hay ningún beneficio real al hacerlo.
Por lo tanto, bueno, pues no es recomendado desde el punto de vista científico, médico, ¿no? El recomendar muchas vitaminas, pues no tienen sustento. Incluso, bueno, pues se recomiendan suplementos de vitamina A para la piel y todo esto, pero principalmente si el dermatólogo considera apropiado, más bien les va a recomendar cremas que contengan ácido retinoico, vitamina A, más que pedirles que se tomen una pastilla que tenga vitamina A para que esto los beneficie. Es muy raro que se les vaya a recomendar. Habitualmente el problema que se presenta en la piel, bueno, pues es por la edad y no nos gusta que nos salgan arrugas muchas veces, pero pues bueno, no hay nada que pueda detener el paso del tiempo y si nos asoleamos mucho, el fumar causa muchas arrugas. Entonces, todo este tipo de hábitos de vida, de estilos de vida, son los que se tienen que ir combatiendo o disminuyendo para evitar que se presentan algunas otras enfermedades o deficiencias o, bueno, pues lo que conocemos como achaques o cuestiones que vienen con la edad, ¿no? Hay muchas cosas que se van a ir presentando con la edad. En tercer lugar, quiero platicarles respecto a algo que a mí me llama mucho la atención eh, porque, no sé, ¿qué tendrá? Probablemente 10 años, que se puso muy de moda la utilización, la compra y la promoción de alimentos orgánicos, eh, el huevo orgánico, carne orgánica, cereales orgánicos, café orgánico. Hay una cantidad inmensa de productos orgánicos. Y esto es porque, bueno, lo que postulan las personas que producen estos alimentos, estos nutrimentos, es que no utilizan fertilizantes, no utilizan sustancias químicas para favorecer el crecimiento de este tipo de productos. No hay tampoco estudios científicos que sustenten un beneficio potencial con el consumo de productos orgánicos cuando se comparan con productos que no son anunciados como orgánico. No hay ningún beneficio de la salud, no hay ninguna diferencia en cuanto a su capacidad nutritiva y desde luego pues no se ha demostrado que a lo largo del tiempo produzcan alguna enfermedad o incrementen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer o algún tipo de conductas. Lo que sí se ha observado, y esto sí es importante mencionarlo, es que hay algunos productos de carne que para incrementar el peso en los pollos, en las reses, en los puercos, se les dan hormonas. Y esto puede de alguna manera favorecer que se presenten situaciones de salud relacionadas con la utilización de hormonas o con el consumo de productos de carne que tengan hormonas. Por ejemplo, está publicado que durante algún tiempo se estuvo utilizando de manera indiscriminada hormonas para hacer que los pollos crecieran. Incluso en YouTube pueden encontrar videos de pollos que pesan 20 kilos, 25 kilos, unas cosas monstruosas. Y las niñas, mujeres, que de 8, 9 años, 10 años, que empezaban a comer pollo engordado de esta manera, empezaban a presentar crecimiento de pecho, empezaban a presentar su menstruación inicial o incluso si ya habían tenido la menstruación, empezaban a tener trastornos menstruales, empezaban a tener incluso tensión premenstrual, datos de ansiedad, todo esto por las hormonas que se le estaban dando a los pollos que consumían. Entonces, esto sí es probablemente algo relevante y por lo tanto, bueno, pues se prohibió la utilización de hormonas para engordar a los pollos y al ganado. Ustedes escucharon que alguna vez a un futbolista en México incluso estuvo sancionado por el antidoping porque decían que habían ido a un país en donde le daban clenbuterol a las vacas y entonces por eso el examen antidoping había salido positivo en el clenbuterol. No lo sé, la concentración debe haber sido muy baja y no sé si el antidoping lo detecte, pero esos casos sí se pueden presentar. Por lo tanto, eso está prohibido. Está prohibido utilizar hormonas para la engorda artificial de los animales. Entonces, pero eso nada tiene que ver con los alimentos orgánicos. Normalmente la carne que ustedes compran en una carnicería
en México. Son alimentos frescos, ustedes tienen una ventaja, pueden ir al mercado. Aquí los departamentos que tenemos que venden frutas y verduras son muy chiquitos en las tiendas de autoservicio que tenemos aquí en Estados Unidos, porque especialmente aquí en Colorado, porque aquí no se siembran manzanas ni plátanos ni nada de eso. Las frutas y las verduras que normalmente tenemos aquí han estado congeladas o han estado en una bodega refrigeradas por un largo tiempo, y si tú vas a la tienda y ves unos plátanos, al día siguiente vas y esos mismos plátanos ya los están cambiando porque ya están todos cafés, porque están en un proceso de maduración acelerado porque estuvieron congelados o refrigerados por un largo tiempo. Pero ahí en México tienen una cantidad, una variedad impresionante. La última vez que fui a visitar México, que estuve por allá, estaba fascinado con los supermercados. La verdad es que yo nunca había prestado atención qué grande y qué variado es el departamento de frutas y verduras hasta que estuve ahí, porque eso es realmente una delicia ver. Entonces, esto de los alimentos orgánicos, pues no hay ninguna justificación científica, no hay ninguna explicación científica, y bueno, pues son extremadamente caros estos productos. No hay nada que justifique el estarlos consumiendo porque no hay un beneficio potencial eh, que justifique su consumo cuando se compara con el otro tipo de alimentos tradicionales, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, espero que con eso queden respondidas sus preguntas. Espero que no le haya roto el corazón a alguien que se sentía muy orgánico y muy naturista porque consumía alimentos de este tipo, pero simplemente, bueno, pues llevando una dieta saludable. Recuerden, hay que comer una fruta al día porque las frutas contienen gran cantidad de azúcar, comer verduras, tomar muchos líquidos, evitar el exceso de alcohol, evitar fumar, hacer ejercicio, y con eso es más que suficiente. Que tengan un muy buen día, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. No olviden mandar sus preguntas a la página de Facebook Héctor L. Frisby o a mi Twitter que es @HLFrisby. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.